Hablemos de Hyogonosuke. A ver, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos con la sección de artista destacado. Esa sección del canal en el que analizamos un artista que haya ilustrado cartas del TCG de Pokémon y vemos un poquito cómo es su estilo, hablamos también un poco de su historia, de qué cartas ha dibujado y en general un poquito de homenaje, recomendaciones y curiosidades del TCG de Pokémon a través del trabajo de uno de estos increíbles ilustradores. Hyogonosuke o Hyogonosuke, o como queráis decirlo, es un ilustrador que ha estado trabajando para el TCG de Pokémon desde el set occidental Team Up con su carta de Jirachi. Lo que pasa que una vez más el TCG occidental y el japonés son un poquito diferentes y en Japón ya había hecho una carta antes a la de Jirachi. Salió unos cuantos meses antes, nada más, es una promo de Gym Battle y resulta que fue un Meowth de Alola súper bonito. Después ya sí que salió Jirachi en el set japonés llamado Dark Order, que como os digo, su equivalente inglés es Team Up. Y hablando de Tag Teams, la primera carta con la que Hyogonosuke se hizo famoso, aunque ya era un ilustrador bastante reconocido, al menos aquí en Japón, ahora hablamos un poquito de su historia, pues en el mundo de Pokémon lo petó con la carta alternativa de arte alternativo de Moltres, Zapdos y Articuno GX Tag Team de Sky Legend. Esta fue una promo en Occidente, o sea que era bastante fácil de conseguir, pero en Japón salía de sobre y era una de las más raras y hasta hoy en día sigue siendo uno de los top chase de este artistazo. Pero como os decía, Hyogonosuke ya era bastante conocido aquí en Japón mucho antes de empezar a trabajar con Pokémon. Debutó como mangaka durante su época de escuela secundaria, muy jovencito, y adquirió mucha experiencia trabajando como asistente de mangaka, ya sabéis, los famosísimos asistentes de mangakas de Japón, que a veces hacen casi más trabajo que el propio mangaka, pero ahí no acaba la cosa, porque después de eso dirigió su carrera hacia el mundo de los videojuegos. Resulta que, como comenta en esta entrevista de la revista Illustration, revista japonesa que por cierto os recomiendo muchísimo, tiene muchos artículos online que los podéis traducir con el traductor de Google sobre ilustradores japoneses que están súper interesantes. Además tiene un par de números especiales de Pokémon muy chulos. Bueno, pues en esta entrevista dijo que cuando salió la PlayStation y la Sega Saturn, sintió un fuertísimo deseo por empezar a crear videojuegos y básicamente dio un giro a su carrera de mangaka y se metió en este mundo de diseño de personajes y diseño de escenarios para videojuegos. Pero su estilo de dibujo de hoy en día viene de uno de estos encuentros del destino que te cambian la vida para siempre. Y es que cuando estaba trabajando en Sega haciendo escenarios para la increíble saga de Yakuza o Ryuga Gotoku en Japón, conoció a Nakayuji, el famoso creador que dio vida a Sonic el Erizo. Flipa. Y cuando escuchó que este creador se iba a independizar de Sega y crear su propia empresa, Prope, pues Hyogonosuke decidió unirse a él en esa empresa del creador de Sonic en la que trabajó 10 añazos. Y según cuenta el propio Hyogonosuke, fue en esta empresa donde tenían una biblioteca o una librería con un montonazo de libros de Pixar y Disney. Veis por dónde van los tiros ya, ¿no? Parece ser que ahí se empapó bien de ese estilo y sintió, cito textualmente, un fuerte deseo de querer dibujar ilustraciones así. Poco a poco fue estudiando obras de artistas extranjeros y al final, pues poco a poco fue evolucionando hasta lo que es hoy en día. Su primer trabajo, ya con el estilo más reconocible de Hyogonosuke, fue en la ilustración de la portada Horror Yokocho Yusan Banshi. Lamentablemente nunca ha dado una entrevista de cómo empezó a trabajar con Pokémon Company, pero de lo que no hay duda es que desde hace mucho ha sido un fan de Pokémon, porque una cosa que le caracteriza es porque ha hecho un montonazo de fanart sobre nuestra querida saga de los monstruos de bolsillo sin ser comisiones o trabajos remunerados. Por ejemplo, en 2022 comenzó un reto o un challenge que a mí me flipó, que era el de dibujar a todos los Pokémon de la Pokédex echándose una siesta. Y es que esto es algo que se nota que a Hyogonosuke le encanta hacer, Pokémon durmiendo. Aquí tenéis una de sus cartas más guapardas, en mi opinión, el Tiranitar V, que se está echando una buena siesta después de pegarse un tremendo atracón y de robarle toda la comida al pobre de Pignite.
Y resulta que en 2022 intentó hacer la Pokédex entera de todos los Pokémon durmiendo. Os estoy dejando por pantalla algunas de ellas, parece ser que empezó por los de Kanto, y aunque lamentablemente nunca la continuó, pues la cantidad de los que hizo es bastante espectacular, sobre todo para ser un reto personal como hobby, fanarts básicamente. Y volviendo a las cartas, después del petardazo de los 3 pájaros legendarios, sí que bajó un poco su popularidad. Sí que es cierto que de vez en cuando volvía a salir algún bangarazo, como el Tiranitar V que os acabo de enseñar, o el Leafeon VMAX de Eevee Heroes, Evolving Skies o Cielos Evolutivos en Occidente, pero su popularidad volvió a subir un montonazo cuando empezó a hacer algo que ya sabéis que a mí me encanta y que dentro de la propia comunidad del TCG de Pokémon es bastante popular también. Os estoy hablando obviamente de las cartas con artes conectados, y en este caso Hyogonosuke decidió ir por la ruta de varias cartas cuyas ilustraciones, si las juntas todas, forman una ilustración más grande. Obviamente os estoy hablando de esta famosísima ilustración que muchos de vosotros probablemente la conoceréis, cuyas cartas salieron en varias expansiones de la era de Escarlata y Púrpura y que al final formaron este bonito paisaje que a día de hoy sigue siendo una mini colección de cartas que son todas commons, normales, muy baratitas, y que si las tienes todas juntas en una página de Binder quedan espectacular. Al final del vídeo hablaremos de unas cuantas cartas más de Hyogonosuke baratísimas, pero que son preciosas. Y llegados a este punto del vídeo, vamos a hablar un poco más a fondo de el estilo artístico de este ilustrador para que entendáis cómo hace su arte y cómo crea estas absolutas preciosidades. Me he juntado con Scept, artista digital, diseñador de personajes y compañero youtuber, que además es muy conocido por ser uno de los mejores diseñadores de Fakemon que tiene la comunidad de Pokémon y que se le da muy bien analizar artistas de Pokémon en general y de todo lo que nos proporciona esta saga, para que nos hable un pelín más a fondo de el trabajo de Hyogonosuke. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar en el canal del Eco para hablar un poquito del mundillo del TCG y de los artistas que lo componen, porque realmente hay muchísima gente súper talentosa trabajando ahí y que no tiene suficiente reconocimiento. Para el que no me conozca, me llamo Adán, aunque aquí en internet se me conoce como Scept. Soy diseñador de personajes, artista digital, ilustrador y he hecho muchísimas cosas en el mundillo de la comunidad de Pokémon. De hecho, tengo también un canal donde diseño mis propios Pokémon, así que tengo un poquito de idea de lo que hablo. Leco me pidió que si me apetecía colaborar con él para hablar un poquito de mi artista de TCG favorito, o al menos de uno de ellos, y por mí encantado de estar aquí y hablar de eso. Y hoy vamos a hablar del arte del gran artista de Hyogonosuke, o Hyogonosuke, o como queráis pronunciarlo. Este artista lleva trabajando en el TCG desde la expansión de Team Up, allá por el 2019 más o menos. O sea que el tío lleva ya 7 añitos con nosotros haciendo arte increíble. Y la verdad es que expansión donde él está, expansión que tiene un toque de carisma súper chulo y bastante diferencial, la verdad. Algo a destacar de Hyogonosuke es que es un artista que trabaja sin contornos, y esto es algo muy importante. Cuando hablo de contornos en una ilustración, me refiero a las líneas marcadas que definen cada elemento dentro de una ilustración. Normalmente son negras, pero hay algunos artistas que incluso la colorean. Suele ser el estilo que utilizamos todos los artistas 2D, ya que facilita mucho la composición en una imagen y entender mejor los elementos. Sin embargo, Hyogonosuke no hace eso, ni mucho menos, hace todo lo contrario. Y es que él hace las ilustraciones sin contorno alguno. Y al eliminar el contorno, pierde muchísimo apoyo en la ilustración. Y todo recae en su capacidad de componer con el color. O sea, es ilustrar pero en modo difícil, ya que el manejo que tienes que tener con el color, las luces y las sombras es muchísimo más heavy. En el caso de Hyogonosuke, su uso del color es fantástico. Utiliza gamas cromáticas súper coloridas y además muy bien medidas y añadidas a la imagen. Sabe incluir los detalles justos para que el Pokémon se sienta integrado en la imagen sin que se sienta muy artificial. Y sin que además pierda importancia, ya que la carta tiene que ser propiamente del Pokémon, no puede destacar más el fondo que el propio Pokémon en sí. Generalmente Hyogonosuke es muy fan de representar entornos naturales. Se nota mucho que disfruta de dibujar árboles y cielos azules porque es que es muy predominante en todo su trabajo. Aunque algo que me gusta mucho destacar es su forma de dibujar los cielos. Si os fijáis bien en sus ilustraciones, una parte muy importante de su composición siempre está mirando al cielo, ya sean cielos diurnos, nocturnos, atardeceres, cualquier cosa, pero casi siempre hay un cielo en su ilustración. A pesar de esto que os he comentado, el tío sabe perfectamente adaptarse a otros entornos. Te puede dibujar perfectamente un entorno urbano sin
si lo quiere, y lo hace de una manera magistral, la verdad. Volviendo al uso del color, Hyogonosuke lo hace a la perfección, y sabe emplear perfectamente los contrastes para hacer destacar el Pokémon frente al fondo. El Cricketune que hizo para VMAX Climax es un ejemplo perfecto de todo lo que os he estado comentando. Ilustración sin contornos, en un entorno natural, gran enfoque también en el cielo, pero con una composición completamente medida para que el Cricketune sea el foco del diseño. ¿Y por qué? Porque este tío compone como los dioses. La cosa es, ¿cómo logra esto exactamente? Pues utilizando dos tipos de combinaciones de colores. La combinación de colores análogos y la combinación de colores complementarios. La combinación de colores análogos consiste en utilizar colores que estén juntitos en el círculo cromático. En la ilustración del Cricketune, los colores del fondo son totalmente análogos, ya que utiliza el verde oscuro de los árboles, el verde claro del césped y el azul del cielo. Utilizar colores análogos en una composición hace que se vea todo muy agradable a la vista, hace que la ilustración se vea muy suave y que además se sienta todo muy armonizado. Y aquí es cuando él utiliza la segunda combinación de colores, la de los colores complementarios. Consiste en elegir dos colores opuestos del círculo cromático, para destacar así ciertos elementos en la ilustración. El color complementario del verde es el rojo. ¿Y de qué color es Cricketune? Efectivamente. Otra ilustración que hizo que me encanta es esta de Blitzel para Jet Black Poltergeist y me hace mucha gracia, o sea, cómo mi man ha llegado hasta ahí, o sea, que alguien le rescate, por favor. Pero es otro ejemplo de cómo juega con el contraste de color. El opuesto del blanco es el negro. Y en esta ilustración, como estáis viendo, el fondo es prácticamente blanco. Y el elemento que más destaca es el manchurrón negro, que es el propio Blitzel en mitad de la ilustración. Y todo esto que os he estado explicando se aplica a cada uno de los trabajos de Hyogonosuke. Sabe emplear perfectamente el uso del color, sabe siempre qué destacar y sabe siempre cómo componer. Espero que os haya gustado mi análisis rapidito de Hyogonosuke. Os recomiendo a partir de esta explicación analizar mucho más todas sus colecciones de cartas, porque todo esto que os he dicho se aplica prácticamente a todo su trabajo. Y si os ha gustado este análisis, apoyad mucho el vídeo del Eco, porque me encantaría volver para hablar de otros artistas. ¡Nos vemos! Para acabar el vídeo vamos con un par de secciones que voy a traer siempre en estos vídeos de artista destacado, y la primera de ellas es trabajos de este artista en otros aspectos de la saga de Pokémon. Este playmat que he estado usando muchas veces en mis vídeos de fondo para enseñaros cartas y hacer openings y todo eso está diseñado enteramente por Hyogonosuke también. Y en él podemos ver una vez más lo que os comentaba Scep de que el cielo sale casi siempre en todas sus composiciones y en general se ve muy bien el característico estilo de este artista en el que los Pokémon suelen estar pues viviendo la vida. Este propio arte, por cierto, también fue utilizado para decorar un Pokémon Center entero. Contrataron a Hyogonosuke para diseñar un Pokémon Center. Se trata del Pokémon Center Kagawa, cuya mascota es obviamente Slowpoke y del cual ya tengo vídeo en el canal, así que si queréis ver cómo diseñó todo ese Pokémon Center por dentro y todo el merchandising que hicieron basándose en su arte, os dejo el vídeo por aquí que está bastante interesante. Aparte de eso, Hyogonosuke ha diseñado muchísimos accesorios del TCG de Pokémon. Todo esto que os estoy enseñando aquí son fundas, deck case, etcétera, etcétera. También ha diseñado artes promocionales de eventos de la propia saga. Aquí tenéis, por ejemplo, este póster que se utilizó para el evento presencial de Japón de Encontremos al misterioso Pokémon Terápagos. También se encargó, por ejemplo, de diseñar el arte oficial de Google Chrome que utilizaron para celebrar el 30 aniversario de Pokémon, y es que aparte de con Pokémon ha trabajado para muchas empresas más, incluso para el propio gobierno japonés diseñando cosas de las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Para el TCG Pocket o el Poke Poke como se llama aquí en Japón, el juego de móvil, también ha dibujado algunas exclusivas y se nota muchísimo su estilo, pero obviamente la más famosa y la que todos probablemente conozcáis es la increíble Special Illustration Rare de Mew de la expansión Mythical Island, la segunda que tuvo el juego. Pasamos a la sección de bueno, bonito y barato, en la que siempre os recomiendo algunas cartas baratísimas de el ilustrador del que estamos hablando, que son muy chulas y que podéis conseguir bastante fácil.
Obviamente, Hyogonosuke tiene un montonazo de Illustration Rares, como este increíble Ledian, que es una de mis Illustration Rares de Hyogonosuke favoritas, que son muy baratas de conseguir y que tienen unos artes espectaculares. Otra, por ejemplo, podría ser el Jinx de Beastar Universe, el Voltorb de Hisui de Beastar Universe también. Cuidado con las Illustration Rares de Hyogonosuke, porque hay algunas como el Cleffa que no son tan baratas. El Cleffa este no es tan barato, sigue siendo una Illustration Rare, o sea que tampoco es que cueste una barbaridad, pero no es de las más baratas. Y lo mismo con la Character Rare de Coffin con Hiedra. Pero las que os quiero recomendar hoy son unas que probablemente os hayan pasado desapercibidas 100%, y es que resulta que Hyogonosuke tiene 3 cartas de los 3 iniciales de Kanto que son commons, valen céntimos y son preciosas. Además, si tenéis las 3 juntas, una al lado de otra, quedan chulísimas. La primera de todas, el Squirtle, salió el Tag Bolt, un set de la era de Sun y Moon, que en Occidente vuelve a ser Team Up. Y lo raro de estos 3 es que para Bulbasaur y Charmander tuvo que esperar bastante, porque es que no le encargaron a los 2 restantes del trío inicial de Kanto hasta el año pasado, cuando empezó la era de las Megas. Concretamente en Mega Brave salió Bulbasaur y en Inferno X, el set de Mega Charizard X, salió obviamente Charmander. Huelga decir que si os queréis hacer con su diorama que os he mencionado antes de la era de Scarlet y Violet, pues todas son commons también. Aquí tengo el Magikarp, lo he estado buscando ahora mismo en mi montón de bulk que tengo, pero deberían costar céntimos, y si las conseguís todas juntas, pues queda una página de binder, como os he dicho antes, súper chula también, por muy poquito dinero. Por último, para acabar estos vídeos, os voy a hablar siempre de la carta más codiciada de esta artista, la Top Chase, y en el caso de Hyogonosuke, pues muchos de vosotros probablemente os lo hayáis estado oliendo o ya lo sepáis. En inglés es el Leafeon VMAX, pero tened cuidado porque, ¿qué os he dicho antes? Los 3 pájaros legendarios en Japón no eran promos, salía de sobre, y esto hace que en la versión japonesa de sus cartas la más cara sea obviamente la cristalera de los queridos 3 pajaritos legendarios de Kanto. Mi favorita es el Tiranitar, lo he dicho ya antes, pero una vez más al final de estos vídeos siempre os voy a enseñar cuál es la que más me gusta. En este caso la tengo. En otros vídeos de otros artistas no sé si podré enseñaros mi favorita, ya veremos si la tengo o no, pero en Hyogonosuke sí que os la puedo enseñar. Es el increíble Tiranitar, y me gustaría pediros que en comentarios me dejéis 2 cositas. ¿Cuál es vuestra carta favorita de Hyogonosuke? Vamos a ver qué gustos tenéis de este artista, si es que lo conocíais, y si no lo conocéis, pues podéis buscar sus cartas en, por ejemplo, Art of Pokémon y dejármelo en comentarios. Y también os quiero preguntar qué artista analizamos en el próximo vídeo, porque ya sabéis que esto va a ser una serie en la que seguiré invitando a gente que sepa de arte para que nos ayude a analizar los ilustradores del TCG de Pokémon, y quiero que vosotros participéis en ella decidiendo a quién traemos. Así que dejadme en comentarios qué artistas os gustaría ver, y el que más vea en comentarios será el del siguiente vídeo. Muchas gracias a Zed por ayudarme con este vídeo, que la verdad es que su análisis ha estado bien on point, y os dejo por aquí la lista de reproducción de esta serie para que vayáis viendo todos los vídeos que vayan saliendo, y os veo en uno de esos o os veo en el próximo. Bye bye.